causa 1847 del año 2013. Dirige la audiencia Daisy Machuca y para efectos de registro. Buenos días, señoría fiscal. Punto Juan Emilio Gatica. Muy buenos días por doña María del Pilar Álvarez, el abogado Vinko Fodich. Buenos días, magistrado. En representación de Pablo Undurraga y Carolina Vargas, el abogado Javier Arevalo Kunich. Magistrado, buenos días. En representación de Josefina López, el abogado Eduardo Villagrán Figueroa. Buenos días, magistrado. Por la defensa, doña Natalia Guerra Jiquier, Claudio Pérez García, defensor regional de Valparaíso. Buenos días, magistrado. Por la defensa, Carla Franchi, abogada Joana Esquia. Magistrado, muy buenos días. Por don David Pastén Rojas, abogado Jaime Sepúlveda Oces. Los imputados. Buenos días, magistrado. David Pastén Rojas, RUT 15.366.073-5. Buenos días, Carolina Vargas San Martín, RUT 15.776.997-9. Buenos días, Pablo Undurraga Atria, 15.365.307-0. Buenos días, Josefina López Núñez, 16.938.995-0. Buenos días, María del Pilar Álvarez Fuensalida, 16.657.288.6. Buenos días, magistrado. Carla Franchi Arana, 12.033.031-4. Buenos días, Natalia Guerra Jiquier, 16.209.374-6. Gracias. Se hará... ¿Están de acuerdo con que se haga una lectura extractada de la Sí, señoría. Sí, magistrado. No hay inconveniente. Se hará una lectura de, entonces, el último considerando y luego la parte resolutiva. A continuación se hace lectura del considerando noveno. Que el legislador ha establecido como pena para el delito de parricidio la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Y respecto al homicidio calificado, la pena asignada es la de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo de conformidad al artículo 50 del Código Penal. Es así como ambas penas constan de 2 o más grados formadas por 2 grados de pena indivisible y 1 grado de pena divisible, por lo que en orden a establecer el quantum de cada pena corporal por aplicación del artículo 68 del Código Penal, concurriendo 2 o más atenuantes y ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior en 1, 2 o 3 grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias. Luego, cabe hacer una distinción respecto a los imputados acusados como encubridores, a quienes corresponde aplicar una pena de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, es decir, corresponde imponer la pena inferior en 2 grados a la que señala la ley para el crimen, por lo que la pena aplicable es la de presidio mayor en su grado mínimo. Que en lo referente a la atenuante establecida en el artículo 11, número 1, la doctrina ha precisado que para que ésta concurra debe faltar una circunstancia para que sea estimada, es decir, que no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Esto no quiere decir que sea en términos de requisitos numéricos, según explica el profesor Mario Garrido Mon, sino que en términos de gradualidad. Así, las eximentes conformadas por un solo requisito, este puede alcanzar una mayor o menor intensidad. Alzheimer, hidrocefalia normotensiva, entre otras.
Luego, la doctrina y la ciencia médica ha presentado como casos de semilocos y semirresponsables a las neurosis, personalidades psicopáticas, alcoholismo crónico, debilidad mental, deterioros seniles y preseniles, defectos esquizofrénicos, esquizofrenias residuales, postconmociones de cráneo, epilepsias equivalentes, toxicomanías, encefalopatías, afasias, etc. Luego resulta incierto si dentro de estas tipologías de semi-imputabilidad o enajenación incompleta cabe incorporar al narcisista, al histérico, al antisocial, al depresivo, incluso al que padece de hipotiroidismo. Como no es posible determinar en el caso concreto mediante un juicio a posteriori si al momento de los hechos los imputados se encontraban en un intervalo lúcido o más o menos lúcido, existiendo tal incerteza en la determinación del estado de los imputados al momento de los hechos, debe considerarse los caracteres del delito y la forma de perpetración, ya que por la indeterminación del concepto mismo existe el riesgo de que quien juzga incluya de forma indiscriminada dentro de esta categoría los supuestos dudosos y que se enmarcan entre la culpabilidad y la peligrosidad. No nos basta con el simple diagnóstico de alguna anomalía, sino que debe relacionarse dicha anomalía con el acto concreto que el sujeto ha realizado para proceder a tener en cuenta o no la concurrencia de esta atenuante. Cabe mencionar además que para la concurrencia de imputabilidad disminuida, entendida como demencia incompleta, esta debe provenir de causas independientes al sujeto. Es así como en el caso del ebrio su imputabilidad y su capacidad de autodeterminarse se retrotrae al momento anterior al estado de ebriedad. Lo mismo ocurre con el drogadicto que comete delitos y también para el caso de los acusados, que al estar expuestos al consumo de ayahuasca y otras drogas, tuvieron la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de optar entre someterse a la droga, tuvieron la capacidad de salir de la secta y tuvieron la opción de obedecer o bien no someterse. Por ello, su capacidad se estima desde el momento que decidieron ponerse en dicha posición. Teorías recientes referidas a la inimputabilidad disminuida plantean que ante la probable disminución de capacidades mentales indicadas en el informe pericial, deberá hacerse un análisis más profundo, cuidadoso y detallado que venga a explicar en qué consiste esa disminución. Y por otra parte, quien juzga deberá determinar, con base en esa prueba y los demás elementos probatorios existentes, si al momento del hecho la persona imputada tenía o no capacidad suficiente para comprender su carácter ilícito o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Es por ello que respecto a esta atenuante que ha sido solicitada en favor de los autores de parricidio y homicidio calificado, la referida en el artículo 11, número 10, en relación al artículo 10, número 1, ambos del Código Penal, la primera consideración que debe hacerse es que para arribar a un procedimiento abreviado, los imputados deben encontrarse con plenas facultades mentales para tomar una decisión de forma libre y voluntaria. Que se ha planteado la concurrencia de imputabilidad disminuida en base a informes psiquiátricos que indicarían que los imputados se encontraban bajo un episodio de delirio místico compartido, por lo que al cometer el delito no habrían actuado con sus plenas facultades mentales. Luego se exhibe un informe pericial que analiza los demás peritajes psiquiátricos que entrega diversas conclusiones. En principio, que no se podría dar por establecida la existencia del delirio místico compartido, ya que requiere de un agente inductor, quien debe padecer de trastorno psicótico, y ante la muerte del líder de la secta, en esta instancia no se puede determinar si el agente inductor existía. Solo existen antecedentes que provienen de los dichos de los imputados que hacen descartar la posibilidad que Ramón Castillo o Antares de la Luz sufriera un trastorno psicótico o trastorno delirante no especificado, ya que dentro de este aparente delirio Antares de la Luz obtenía un provecho personal, en primer lugar económico, ya que obtenía dinero de sus seguidores, quienes les proveían todo para sus gastos de vivienda, de alimentación, de drogas, etc. Además, el provecho sexual, ya que tenía relaciones con varias de las mujeres de la secta, quienes se ponían a su disposición, mientras que en el delirio real, la ciencia sostiene que nunca puede buscarse el aprovechamiento de ningún tipo. Que de los diversos informes exhibidos arrojan conclusiones disímiles e incompletas, como lo sostiene Otto Dorr, y que sumado al hecho de que los imputados se negaron a someterse a evaluación psiquiátrica directa con este médico, da cuenta de un intento de eludir una evaluación pericial objetiva de un profesional eminente, dejando la duda de si su evaluación
habría resultado desfavorable para los imputados, es decir, que no admitiera causales de exculpación, en comparación a los sendos informes médicos tanto públicos como privados que se han incorporado. Cabe tener presente que los informes psiquiátricos son de fechas muy posteriores al acontecimiento de los hechos. Lo cierto es que, a los informes psiquiátricos esta juez no les restará profesionalismo ni veracidad, pero sí no serán vinculantes para tomar una decisión, por ser lejanos en el tiempo, lo que significa que el estado mental en que se encontraban los imputados no se puede medir a ciencia cierta mediante un juicio ex post. Principalmente por lo que se evalúa es la mente, la parte más desconocida e indeterminable del cerebro humano, por lo que existe una incerteza que no se puede soslayar. Además, si la justicia se fundara en lo que dicen los psiquiatras y psicólogos, serían ellos los jueces que imparten justicia. Por ello, una cosa es conocer lo que dice la ciencia médica y otra distinta es la ciencia jurídica, por lo que los informes incorporados solo pueden tenerse presentes como opiniones científicas, pero no como criterio ineludible para tomar la decisión. Lo contrario significaría otorgar un poder que solo corresponde a la labor jurisdiccional en conformidad al mandato constitucional y además conllevaría a una desnaturalización de la justicia. Una de las defensas solicitó que se reste valor al informe del psiquiatra Dor por no tratarse de entrevistas personales directas con los imputados y se asigne mérito a los demás informes. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que los imputados no accedieron a una evaluación con Dor. Luego, este informe nos sirve a modo de contraste y a fin de prestar atención en aspectos específicos en los demás informes. Asimismo, no hay contradicción entre lo que dice Dor en cuanto a que no se puede saber si Castillo Gaete padecía de delirio místico por el hecho de no haberlo evaluado, mientras que sí hace un análisis de los dos imputados sin haberlos evaluado. Sin embargo, el análisis que hace Dor es de los otros peritajes que se hicieron a los imputados Guerra y Undurraga, y en base a estos llega a sus conclusiones, lo cual no se pudo hacer respecto al fallecido Antares de la Luz. Y es esto lo que quiere decir el médico cuando menciona que no podemos saber si realmente Ramón Castillo estaba psicótico o no, por lo cual no se le restará valor por tal circunstancia. Que 19 profesionales médicos después de varios meses de ocurrido los hechos sostengan que los imputados se encontraban privados de la razón por un delirio compartido no es suficiente como certeza jurídica, sobre todo si existen serias críticas a sus informes, tales como que Natalia Guerra demuestra un alto nivel en el test de sentido común y en el de autodeterminación, lo cual resulta incoherente con el delirio místico compartido que involucra pérdida de la voluntad y pérdida de la conciencia. Los hechos nos llevan a reflexionar en cuanto a la imputabilidad disminuida, qué grado de disminución en la capacidad de raciocinio estamos dispuestos a aceptar en la comisión de delitos para que escapen de la acción de la justicia o aminoren un efecto condenatorio. Ello resulta una respuesta del todo incierta y como la doctrina y la jurisprudencia ha estimado que una disminución en la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión a causa de un trastorno o anomalía mental, surge la interrogante sobre qué tanto comprendían los imputados Guerra y Undurraga los alcances de su conducta o qué tan limitada se encontraba su capacidad de autodeterminación. Surge una segunda reflexión. Una vez concretado el ilícito, los imputados se mantuvieron en la comunidad, preparándose para el fin del mundo, que a partir del día 11 de diciembre de 2012 se mantuvieron bajo los efectos de la ayahuasca y que llegado el día que tanto esperaban, el 21 de diciembre de 2012, al darse cuenta que el fin del mundo no ocurrió, en el caso de Undurraga, este decide desertar de la agrupación y se decepcionó de su mal llamado líder, ¿Qué hizo? Simplemente se fue, tomó a su pareja, actual cónyuge, y abandonó la comunidad, más impulsado por ella que por su propia iniciativa, de tal modo que no respondió llamadas telefónicas, cambió su chip de celular, ya que los demás imputados sostienen que solo podían comunicarse con él mediante correo electrónico. Además, no se puede sortear que la mal llamada secta era una comunidad de menos de 12 personas, siendo su líder Ramón Castillo Gaete y el segundo al mando de la agrupación era Pablo Undurraga. Recordemos que esta era pareja de Natalia Guerra en un principio y residían en su casa Ramón Castillo y que entre los tres decidieron arrendar otro lugar para sus reuniones y seminarios de sanación, como lo describen. Otro aspecto a considerar es sobre la mencionada pérdida de libertad de Pablo Undurraga, el grado de sometimiento que lo mantenía ligado a su líder
Ello no se observa de la forma que lo ha sostenido su defensa, considerando que Undurraga se movía libremente por el país, viajaba al sur, se iba de vacaciones, estaba insertado en la sociedad mostrándose tan normal como lo puede ser el común de las personas. Hablaba libremente con quien quisiera por teléfono, su libertad ambulatoria nunca se vio coartada. Por ello no es equiparable a aquellas sectas destructivas que tienen como característica esencial el aislamiento de los adeptos del mundo en general y de las relaciones familiares en particular, y se controla toda la información que les llega. Esto no sucedió en la agrupación que dirigía Antares de la Luz, ya que sus adeptos trabajaban libremente en sus quehaceres normales y concurrían a las reuniones o se juntaban los fines de semana. ¿Cómo se explica hoy que el mismo Pablo Undurraga se haya casado finalmente con Carolina Vargas después de haber vivido lo que vivieron, de haber cometido todas las vejaciones expuestas y haber permitido que se cometieran otras tantas? Cuando quiso, se fue de la secta con su mujer y nadie lo fue a buscar, nadie lo presionó para volver, al contrario. El líder todopoderoso que a todos tenían sometidos huye solo de la justicia a Perú. En el mismo sentido, llama la atención el momento en que Guerra y Undurraga se encontraban atando al bebé, taparon la boca del recién nacido con un calcetín o un algodón, lo amarraron con una cinta adhesiva a una tabla y taparon sus ojos, para luego entregarlo a Antares de la Luz. Mientras esto ocurría, ellos lloraban. Después de entregarlo, se alejaron, estuvieron en la camioneta y lloraban nuevamente. Ello no solo demuestra una manifestación física de sentimientos, sino que una plena conciencia de sus actos. Si hubiesen actuado con ánimo frío sin expresar emociones, podría entenderse que actúan como autómatas sometidos por este delirio místico compartido. Pero no fue así. Lloraban porque comprendían plenamente el alcance de sus actos, más allá de su creencia de que Ramón Castillo era Dios o no. Ellos sabían que estaban entregando a un recién nacido, a un inocente, para ser llevado a la más horrible muerte. Incluso las teorías psicológicas recientes sostienen que el llanto enfatiza en la persona su relación con la experiencia de impotencia percibida. Desde esta perspectiva, una experiencia subyacente de impotencia puede explicar que la gente llora porque se siente impotente o ineficaz para influir en los acontecimientos que están pasando, por lo que resulta viable concluir que el llanto que derramaron Undurraga y Guerra era una forma de cuestionarse lo que estaban a punto de cometer. Sin embargo, conscientes de ello, aún así lo consumaron. Resulta sorprendente que Natalia Guerra gestó al pequeño ser humano en su vientre por casi 9 meses. En ese tiempo afloran sentimientos maternos. El bebé vive y se mueve dentro de ella. Luego a dar a luz le fue entregado, lo vio, lo tuvo entre sus brazos, lo amamantó, le dio un nombre, por lo que resulta incomprensible que durante ese tiempo ésta mantuviera este delirio místico, compartido o no, si existía temor o no insuperable. Antares de la Luz tuvo oportunidad de pedir ayuda, podía huir, podría haber denunciado lo que pretendían hacer con su hijo, pero nada hizo porque, según informes psiquiátricos realizados con fecha muy posterior a los hechos, dan cuenta de un trastorno de personalidad limítrofe con rasgos histéricos y narcisistas. Entonces, ¿qué tiene esta juez para sentenciar? Solo apreciaciones antecedentes de un estado anterior ¿por qué no pensar que se puede aparentar un trastorno mental, dando las respuestas esperadas para llevar a error y burlar a los profesionales de salud mental? Si se trata de evaluar la mente, ello no resulta apreciable con los sentidos. No hay mediciones cerebrales ni físicas que permitan dar respaldo a lo que el evaluado responde en las entrevistas. Sobre todo si las evaluaciones se realizan en pocos días. Además, recordemos que los imputados se volvieron expertos en mentir y ocultar la verdad, a lo que ellos llamaban acecho. Por otra parte, los actos de Undurraga, que éste señaló que no trató de ver dentro de la hoguera si estaba el bebé, pero sabía que estaba ahí muerto mientras mantenía el fuego, vio el cuchillo a un costado de los matorrales y lo toma, pero no quiso comprobar si tenía sangre o no, porque tenía plena conciencia de la ilicitud. De igual forma señaló que le resultó chocante ver las ropas del bebé, por ello las guardó para que las demás no las vieran y no pasaran por lo mismo que él sintió, y luego las botó. Nuevamente se demuestra la plena conciencia de la ilicitud. En el mismo sentido, Natalia Guerra le dice a Carolina Vargas, cuando ésta quiere ver el fuego para comprobar que no sea morbosa. ¿Y qué quiere decir morbosidad? Es la condición del que se siente atraído por lo desagradable, lo cruel o lo prohibido.
claramente demuestra que Natalia Guerra tenía claro que algo cruel había ocurrido, por lo tanto, conciencia de la ilicitud. No es menos importante referirse al carácter del ilícito, la muerte de una persona indefensa que ni siquiera sus padres quisieron proteger y que desde su concepción nació para morir, nació repudiado, se le llamó Lucifer, se le apodó adefesio, que significa persona fea o ridícula. Desde que se encontraba en etapa de gestación fue menoscabada en su dignidad humana. Ni siquiera tuvo ropa al momento de su nacimiento. Tuvo que permanecer en pañales. Fue despojado, además de su derecho a la vida, de su derecho a una familia, de su derecho a recibir amor, cariño, protección, respeto. Nada de eso tuvo el recién nacido Jesús Guerra, quien fuera una persona con existencia real e independiente de su madre. Tuvo una identidad. No deja de sobrecoger el hecho de que ese pequeño recién nacido, sano, que pesó 3 kilos 480 gramos, que midió 50 centímetros, sintió bienestar únicamente mientras estuvo en la clínica. Luego termina siendo desnudado, atado, asfixiado y amordazado por su propia madre, puesto en una tabla para ser lanzado vivo al fuego ardiente. Todo eso resulta estremecedor. Solo ponerse en el lugar de esa persona que nació para morir por las razones más inexplicables posibles. Un pequeño, recién nacido, inocente y libre de todo pecado, tuvo que experimentar en pocas horas de vida el miedo, ya que a pesar que el ser humano no recuerda los primeros años de vida, no quiere decir que no pueda sentir temor, una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Es así como los bebés también tienen miedo desde que nacen. Si tenemos en cuenta el estado de extrema dependencia en que nace un niño, estos son más susceptibles al miedo. El vínculo con la madre que lo cuida y se ocupa de satisfacer sus necesidades empieza a proporcionar al bebé el sentimiento opuesto al miedo, de confianza y seguridad. La actitud de la madre puede transmitirle esa confianza o, por el contrario, traspasarle un estado indefinido de tensión. La tensión por las necesidades no atendidas tendrá en el bebé manifestaciones somáticas y emocionales diversas, entre ellas el miedo. Las primeras reacciones de miedo de un bebé son expresiones del sentimiento de peligro que un niño experimenta ante la pérdida de apoyo físico, ante cambios bruscos en el entorno, movimientos, luz, ruidos fuertes o inesperados. Estos sentimientos se expresan con sobresalto, temblor, gritos y llanto. Frecuentemente se agitan buscando protección. Sin embargo, existió un niño al que llamaron Jesús, nacido un día 21 de noviembre de 2012, cerca de las 6 de la mañana, cuya madre, una mujer con educación, con una familia bien situada, con buenos ingresos, con buena apariencia, todas las condiciones para que ese niño tuviera un futuro feliz y ventajoso. Pero a pocas horas de vida debe experimentar el más espantoso miedo, porque su madre no fue capaz de proteger, sino que lo sometió a la peor experiencia de vida que se puede tener: ser quemado vivo. En este escenario se nos plantea la imputabilidad disminuida. ¿Qué tan disminuida podemos considerar la capacidad para matar, pero no para trabajar, para simular, para mentir o para ocultar? ¿Se puede considerar menos imputable a quien tenía además una posición de garante, quien tiene un deber mayor de responsabilidad, un mayor deber de cuidado? Que de los diversos alegatos de las defensas se ha llegado al absurdo de hacer la comparación entre el grado de sometimiento de los miembros de la secta con el ejemplo del soldado que va a la guerra y mata en cumplimiento del deber, lo que resulta del todo insostenible. Más semejante sería compararlos con los hechos ocurridos en Colonia Dignidad o con los actos de militares durante gobiernos en dictadura. En ambos casos, al igual que el caso que hoy se juzga, se trata de violaciones a los derechos humanos, y en aquellos casos nuestra jurisprudencia ha sido uniforme en condenar a los partícipes, tanto a los autores, a los cómplices y a los encubridores, que al igual que los imputados Guerra, Undurraga, Pastén, Vargas, López, Álvarez y Franchi, respondían a su líder y cumplían órdenes. Por ello corresponde hacer el siguiente alcance: ¿hasta qué punto la justicia puede darle valor a las teorías psiquiátricas fundadas en el delirio místico compartido para exculpar o eximir de responsabilidad a sus participantes por delitos contra los derechos humanos?
que se sostuvo que algunos de los imputados estaban sujetos por el miedo insuperable. Algunos manifiestan en sus declaraciones que pensaban que Ramón Castillo los mataría. Sin embargo, además de las muertes a una gata arrojada a un canal y a un perro, no vieron otras muertes. Si Antares de la Luz ni siquiera tenía armas, por eso es que pide el mejor cuchillo que tenían. Y Undurraga le dice que es el de Suchi, un cuchillo de cocina, la única arma, que se encontraban sometidos. Sin embargo, una de sus miembros, Rocío Villegas, salió de la secta cuando quiso y nada le sucedió. Lo mismo pasó con Undurraga y Carolina Vargas, que al momento en que se dan cuenta que no ocurrió lo que esperaban, el fin del mundo, desertaron y nadie los siguió. No hay constancia de que hayan sido amenazados de muerte, al contrario. Es Antares de la Luz quien huye, quien sale del país, y algunos miembros dijeron en sus declaraciones que sentían pena por él. Y por todo ello, y sin alargar más este razonamiento, se puede comprobar que no existía tal miedo insuperable como se ha querido dar a entender. Tampoco se da un elemento fundamental propio de las sectas destructivas, ¿cuál es? La incomunicación y el aislamiento, ya que todos contaban con teléfonos celulares. Incluso Natalia Guerra, mientras permaneció oculta en los Andes, gozaba de internet y televisión por cable, por lo cual ninguno de ellos estuvo alejado del mundo y de la realidad. Todos los demás miembros llevaban vidas paralelas, aparentando vidas normales en sus trabajos, manteniendo lo que ellos llamaban acecho. Considerando que todos ellos son personas jóvenes, con recursos, buena educación, profesionales y con una inteligencia por sobre la media, ¿por qué no pensar que continúan hoy ocultando la verdad, aparentando enajenación mental? Asimismo, Antares, a quien todos temían y obedecían, ni siquiera tenía una red de contactos que le permitiera cumplir sus amenazas. No tenía dinero, se fue a Perú con recursos mínimos, fue albergado por un artesano. Les decía a los imputados en sus comunicaciones: manden plata. Incluso se había acabado la droga que usaba para sus alucinaciones. Todo ello permite a esta juez restarle mérito a la tesis del miedo insuperable, que a modo general se ha sostenido que los imputados se encontraban en estado de enajenación mental. Sin embargo, a modo de ejemplo, parafraseando parte de la declaración de David Pastén, que le habría señalado Ramón Castillo, que la olla se había destapado y la PDI lo sabía todo. Ello no da cuenta de enajenación mental, sino de la plena conciencia del ilícito. Además, en el correo electrónico que le envía Ramón Castillo desde Perú, le había dado indicaciones que debía cargar al verde cara de nalga, refiriéndose a Pablo Undurraga. Y respecto a armar cuática y friquear, señala que ello correspondía a desvariar de forma extrema y hablar de la salvación del mundo, cosas que nadie en sus 5 sentidos nos creería. Pastén lo explica claramente porque tenía conciencia del ilícito. Si tenía órdenes de desvariar de forma extrema, ¿por qué no podemos pensar que esa estrategia la han mantenido hasta el día de hoy? Y eso es lo que ha quedado plasmado en los peritajes psiquiátricos. Asimismo, la defensa de Pastén sostuvo que, según su psiquiatra, la pena de privación de libertad es perjudicial e innecesaria. Estas apreciaciones responden a fines preventivos de la pena, de carácter particular, de acuerdo a teorías relativistas. Sin embargo, la fijación de la penalidad puede fundarse también en un carácter retributivo, es decir, constituir un castigo por el daño al orden social, ello conforme a las teorías absolutistas. De esta manera, aclarando esta distinción, es criterio de este tribunal una teoría mixta, en cuanto a que la pena debe satisfacer tanto fines retributivos como preventivos, y este último tanto a nivel particular como general, es decir, el resto de la sociedad dentro de un carácter ejemplificador y disuasivo de nuevos delitos. Por todas estas razones, respecto a la existencia de enajenación mental al momento de los hechos y de una posible imputabilidad disminuida, no es factible llegar a una conclusión que permita a esta juez aplicar dicha atenuante, considerando que los imputados estuvieron siempre con plena libertad de acción, mantenían comunicación con sus familias y con el mundo exterior, desarrollaban otras actividades, tuvieron la oportunidad de pedir ayuda, demostraron conductas en que claramente eran conscientes del carácter del ilícito, como llorar, el taparse los oídos para no escuchar, evitar ver si el cuchillo tenía sangre, ocultar las ropas del recién nacido para que los demás no pasaran por lo mismo.
No es posible acoger la tesis del atenuante de imputabilidad disminuida, ya que la indeterminación del concepto conlleva el riesgo de que quien juzga incluya de forma indiscriminada dentro de esta teoría los supuestos que se enmarcan entre la culpabilidad y la peligrosidad. Que respecto a la atenuante solicitada por alguna de las defensas en el sentido que pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose se ha denunciado y confesado el delito, considera esta sentenciadora que no concurre en ninguno de los casos mencionados la atenuante establecida en el artículo 11, número 8 del Código Penal, ya que la investigación se inició por medio de la denuncia que realizó un testigo reservado. De esta manera se llegó a Natalia Guerra, quien declaró primero que los demás, y por ella quien llevó a la PDI al lugar donde se encontraban los imputados y dio los otros nombres. Fijación de la pena. Para el caso de la imputada Natalia Guerra Jequier, el tribunal la reconocerá las atenuantes del artículo 11, números 6 y 9 del Código Penal, por lo cual, concurriendo dos atenuantes, considerando la segunda como muy calificada por su declaración prestada y demás contribuciones a las diligencias investigativas y su aceptación de los hechos en conformidad al artículo 409 del Código Procesal Penal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal que permite al tribunal imponer la pena inferior en 1, 2 o 3 grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias, y considerando que si la muerte del bebé se hubiera realizado dentro de las 48 horas de nacido, estaríamos ante un delito de infanticidio el que tiene una pena inferior. Por ello se rebajará en 3 grados la pena inferior asignada al delito, quedando ésta en presidio menor en su grado máximo, específicamente fijándola en el límite superior de este grado, es decir, 5 años de presidio menor en su grado máximo, acogiendo la pena que solicitó el Ministerio Público. Respecto al imputado Pablo Undurraga Atria, se hace el mismo razonamiento anterior, por lo que el tribunal rebajará en 3 grados el mínimo de lo señalado por la ley, considerando además que su participación contó con la autorización de la madre, quien en posición de garante no procuró la protección de la víctima y, por considerar esta juez la proximidad con el delito de infanticidio, otorgándole a la imputada un tratamiento más beneficioso, lo hará extensivo para este imputado, rebajando la pena en 3 grados al mínimo señalado por la ley, quedando esta en la pena que ha solicitado el Ministerio Público, esto es, 5 años de presidio menor en su grado máximo. Finalmente, respecto a los imputados David Fabián Pastén Rojas, María del Pilar Álvarez Fuensalida, Carolina Alejandra Vargas San Martín, Josefina Isabel López Núñez y Carla Franchi Arana, esta juez les reconocerá también las atenuantes del artículo 11, número 6 y número 9 del Código Penal, considerando que la pena para los encubridores es la de presidio mayor en su grado mínimo, por lo que tratándose de una pena de un grado divisible conforme lo establece el artículo 67 del Código Penal, al concurrir 2 o más atenuantes sin ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la inferior en 1 o 2 grados según sea el número y entidad de dichas circunstancias, por lo que reducirá la pena en 2 grados fijándola en el límite superior de dicho grado, es decir, 3 años de presidio menor en su grado medio, considerando que a pesar de que estos imputados no participaron como ejecutores del asesinato, sabían o por lo menos tenían las sospechas de lo que se planeaba y solo por falta de certeza se ha aceptado la calificación de encubridores. Es así como se impondrá la pena en 3 años de presidio menor en su grado medio, manteniendo la pena solicitada por el Ministerio Público. Determinación de la pena sustitutiva. Que se han incorporado diversos informes sociales respecto de cada uno de los imputados. Todos ellos dan cuenta que los imputados mantienen una red de apoyo familiar, todos ellos poseen un alto nivel de educación, mantienen un trabajo estable con un buen nivel de ingreso, incluso 2 de ellos casados, en general diversos aspectos socioeconómicos que los harían merecedores de pena sustitutiva. Sin embargo, haciendo un análisis lógico y abstracto, la ausencia de estos elementos significaría que entonces no lo son. Ergo, personas con una realidad más desfavorable, sin educación, sin una red de apoyo familiar, sin trabajo ni ingresos, personas en condiciones desventajosas, deberían entonces cumplir una pena efectiva. Esta conclusión resulta de todo inadmisible, porque ello vulneraría el derecho fundamental de la igualdad ante la ley, que todos estamos llamados a respetar y defender, por lo cual los informes sociales no resultarán vinculantes para tomar la decisión respecto a la aplicación de pena sustitutiva, sino solo una opinión para considerar o restarle mérito.
que la Ley 18.216 dispone en su artículo primero: la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga. La forma verbal podrá significa que es una facultad del juez otorgarla o no, es decir, es discrecional. A continuación, el inciso segundo dispone: no procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, inciso tercero, cuarto y quinto, 142, 150A, 150B, 361, 362, 372, bis, 390 y 391 del Código Penal, salvo en los casos en que la determinación de la pena se hubiera considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código. Por lo que el legislador, a esta mayor flexibilidad que queda en manos del juez, establece un límite, quedando comprendido en dicho límite los delitos de parricidio y homicidio calificado en calidad de autores y en grado de desarrollo de consumados. Es decir, el juez no puede otorgar esa sustitución salvo en el caso que se considere una eximente de responsabilidad incompleta, como es la del artículo 10, número 1 del Código Penal, es decir, considerar una imputabilidad disminuida. Sin embargo, esta no ha sido acogida, así que por mandato legal, los imputados Guerra y Undurraga no son merecedores de penas sustitutivas. Que respecto a la solicitud que han hecho todas las defensas en orden a que se conceda la pena sustitutiva de remisión condicional, siendo una facultad del juez, no un derecho per se de los condenados, solo por reunir los requisitos, atendida la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito por el cual se les castiga, la atrocidad del mismo, el bien jurídico protegido, la calidad de la víctima, un infante de tan solo 2 días de nacido, el tiempo que se mantuvieron encubriendo el delito, la ofensa inexcusable a la dignidad de la persona humana, el carácter preventivo y retributivo de la finalidad de la pena, y lo dispuesto en el último inciso del artículo 4 de la Ley 18.216, que indica que no procederá la remisión condicional como pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado por aquellos ilícitos previstos en los artículos 15 letra A o 15 bis en los artículos 15 letra B o 15 bis letra B, quedando comprendido en estos delitos el homicidio calificado, por lo que no se les concederá a ninguno de ellos, sino que únicamente en virtud de reunir los requisitos que dispone el artículo 15 bis de la Ley 18.216, se considera esta sentenciadora que la libertad vigilada intensiva es más acorde y proporcional a los cargos por los que se les ha condenado, por lo que se les considera este beneficio y no el que han solicitado sus respectivas defensas. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 10 número 1, 11 número 1, 11 número 6, número 8 y número 9, 14 número 1, 15 número 1, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 37, 50, 67, 68, 73, 390, 391 número 1 del Código Penal, artículos 47, 297, 348 y 406 y siguientes del Código Procesal Penal y Ley 18.216, se declara que se condena a la acusada Natalia Guerra Jetquier, ya individualizada, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autora del delito de parricidio en grado consumado en la persona de su hijo Jesús Guerra, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, cometido el día 23 de noviembre de 2012 en Quilpué, y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, de conformidad al artículo 29 del Código Penal. Que se condena al acusado Pablo Undurraga Atria, ya individualizado, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de homicidio calificado en grado de consumado en la persona de la víctima Jesús Guerra, previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 del Código Penal, cometido el día 23 de noviembre de 2012 en Quilpué,
y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, de conformidad al artículo 29 del Código Penal. Que estimándose que estos dos imputados no reúnen los requisitos para ser beneficiados de una pena sustitutiva, deberán cumplir de manera efectiva la pena privativa de libertad, considerándoseles el tiempo que permanecieron privados de libertad por esta causa, en conformidad al artículo 348 del Código Procesal Penal, los que serán precisados previa certificación que hará el jefe de unidad de causas de este tribunal. Que se condena al acusado David Fabián Pastén Rojas, María del Pilar Álvarez Fuenzalida, Carolina Alejandra Vargas San Martín, Josefina Isabel López Núñez, Carla Franchi Aravena, ya individualizados, a sufrir la pena corporal de 3 años de presidio menor en su grado medio como encubridores del delito de homicidio calificado en grado de consumado en la persona de la víctima Jesús Guerra, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, cometido el día 23 de noviembre de 2012 en Quilpué, y las accesorias de suspensión de cargo o oficio público durante el tiempo de la condena, de conformidad al artículo 30 del Código Penal. Que reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 15 bis de la ley número 18.216, se sustituye a los sentenciados David Fabián Pastén Rojas, María del Pilar Álvarez Fuenzalida, Carolina Alejandra Vargas San Martín, Josefina Isabel López Núñez y Carla Franchi Aravena el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de libertad vigilada intensiva, debiendo quedar sujetos al control administrativo y la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile por el lapso de tiempo que dure la condena, debiendo el delegado designado para el control de estas penas proponer al tribunal en un plazo máximo de 45 días el plan de intervención individual, el que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social de los condenados, tales como la participación en actividades de capacitación o inserción laboral o de intervención especializada de acuerdo a sus perfiles. El plan deberá considerar el acceso efectivo de los condenados a los servicios y recursos de la red intersectorial e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados, fijándose audiencia para aprobación del plan de intervención para el día 20 de abril de 2017 a las 9 horas. Secreta además respecto a los condenados a pena sustitutiva y de conformidad con el artículo 17 ter de la ley 18.216, la prohibición de salir del país, la prohibición de aproximarse o de comunicarse con los coimputados, ello con la finalidad de evitar contaminación criminógena, la obligación de mantenerse en el domicilio durante un lapso de 8 horas diarias, las que deberán ser continuas, y la obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual o de tratamiento de violencia u otros similares. Que en el caso que los imputados beneficiados con penas sustitutivas quebranten la condena impuesta, se les revocará el beneficio y deberán cumplir con la pena efectiva la presente condena, sirviéndoles de abono el tiempo que pasaron privados de libertad por esta causa, de conformidad al artículo 348 del Código Procesal Penal. Que se exime de las costas a los condenados por haber renunciado a juicio oral, máximo derecho establecido en su favor en el contexto del proceso penal y habiendo traído con su aceptación de los hechos un ahorro de recursos fiscales. Se ordena de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley número 19.970 la incorporación de huellas genéticas al registro de condenados. Ejecutoria que es esta resolución de ese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por Daisy Machuca Cabrera, juez de garantía en este tribunal. Se pone término a la audiencia. Sí, magistrado, antes de poner término a la audiencia, ¿cuándo podemos contar con la sentencia? Porque obviamente están corriendo los plazos para los recursos. ¿Podemos contar hoy mismo con la sentencia en los correos electrónicos? Ok, gracias. Su señoría, mi representado David Pastén desea modificar su domicilio para el efecto de la sentencia. Magistrado, yo también quería hacer una corrección del nombre, Carla Franchi Arana, para efectuar la sentencia, no Aravena, magistrado.
Sí, estaba Arana. Perdón. Puedo haber leído Aravena, pero perfecto, estaba Arana. Perfecto. La corrección del domicilio la tendrá que hacer por fuera, pues ya la sentencia está dictada. Mi cliente acaba de desistir de la solicitud. Ya. ¿Nada más que agregar? Nada más, señoría. Nada más. Se pone término de audiencia. No, pues sí, 45. Por atrás, sí. Magistrado, ¿pueden salir? Sí, por supuesto. No, es que no me